Bueno, mis hermanos, pues nosotros hoy vamos a continuar con nuestra clase o nuestra predicación del libro de Tesalonicenses, y les voy a pedir que abran sus Biblias ahora en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a leer desde el 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a leer desde el 2 hasta el versículo 10, y le voy a pedir, por favor, si se pueden poner en pie para tener la palabra del Señor leída. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos traes a este lugar para servirte, para adorarte, para escuchar el mensaje, Padre mío, que tú tienes para nosotros. Oh Padre, gracias por este tiempo en el que podemos cantar himnos de alabanza. Gracias, Padre mío, por los niños que tenemos en las clases. Te pido que bendigas a los niños en sus clases. Gracias, Padre mío, por cada hermano, cada hermana aquí presente. Gracias, Padre mío, por guiarnos. Y te pedimos, Padre Santo, que nos dirijas en el mensaje de esta noche. Padre, tu palabra es viva y eficaz y cortante más que espada con dos filos. Y te ruego, Dios mío, que tu Espíritu, Dios mío, nos dirija, nos controle, que las palabras que salgan de mi boca, como así la meditación en cada corazón, sean para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El título del mensaje de hoy está relacionado a este pasaje bíblico, y yo he dividido el pasaje en dos partes. Así que el título es llamados por gracia, ejemplos de gloria. Llamados por gracia y ejemplos de gloria. Y en este pasaje el apóstol Pablo está haciendo una oración de agradecimiento por la iglesia de los tesalonicenses. Es bien interesante, mis hermanos, en este pasaje, cómo Pablo habla del agradecimiento y lo divide en dos partes. La primera parte del agradecimiento es el llamado de Dios a su iglesia, pero la segunda parte es el ejemplo que han dado los que han sido llamados por Dios. Ese ejemplo ha traído gloria a Dios. Y queremos enfocarnos en estos dos temas: un llamado por gracia, pero un ejemplo que nosotros todos debemos ser, un modelo para la gloria de Dios.
Como les digo, el apóstol Pablo llega le decía la semana pasada, cómo llega a la ciudad de Tesalónica y allí predica el Evangelio y Dios toca las almas y la gente escuchan el mensaje y se entregan al Señor y se convierten. Se forma la iglesia. Llegan los disturbios, los problemas. Entonces Pablo desde Corinto escribe esta carta a la iglesia por los problemas que estaban pasando y también para hablarle de la segunda venida del Señor. Una división importante de esto, mis hermanos, hablando de la elección de la iglesia. Mire cómo comienza Pablo dando gracias a Dios por la iglesia que Dios ha permitido formar en la ciudad de Tesalónica. Al formar esa iglesia, uno se hace la pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos, en cierta forma, determinar cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia fructífera, cuál es la iglesia que está realmente llevando a cabo la obra misionera? ¿Cómo sabemos que nuestra iglesia es una iglesia fructífera? ¿Cómo sabemos que nuestra iglesia es una iglesia que está cumpliendo con los mandamientos del Señor? ¿Cómo podemos nosotros decir que somos nosotros la iglesia verdadera? Es una pregunta que Pablo contesta aquí con su palabra de acción de gracias. Se dice que damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Aquí está Pablo hablando a su iglesia. Pero lo interesante de esto es que él menciona tres virtudes importantes de una iglesia verdadera. Versículo 3. Acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, versículo 3. Lo primero es la obra de vuestra fe, lo segundo es el trabajo de vuestro amor y lo tercero es la constancia en la esperanza. Es bien interesante como Pablo hace este conjunto de palabras relacionadas con la fe, el amor y la esperanza. En el libro de 1 de Corintios 13 nos habla que ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. O sea que son temas, yo diría, indispensables para la verdadera. Es una iglesia que vive en fe, una iglesia que nos dice aquí que trabaja en amor y una iglesia con una constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Y cuando yo leo esto, uno se pregunta a uno mismo, ¿es que nuestra iglesia tiene estos ingredientes de la iglesia verdadera? Y miren, Pablo estaba bien gozoso de la iglesia en Tesalónica, porque en esa iglesia abundaba el amor. Y en esa iglesia se hacía obras de fe, en esa iglesia había esperanza, tenían esa constante esperanza del Señor Jesucristo. Esta parte, mis hermanos, es lo que yo digo, la acción de gracias, por como Dios forma su iglesia, yo diría que es como un milagro. Es un milagro lo que Dios hace al tocar los corazones, al cambiar las vidas a través de la fe, la esperanza y el amor. Hermanos, nosotros estamos aquí, mis hermanos, por la elección de Dios. Él, por su gracia, nos elige para que nosotros pues formásemos la iglesia. Hermanos, es por eso que la iglesia no es un club social, la iglesia no es un partido político, pero la iglesia está formada
por hombres y mujeres que Dios ha elegido para que vivamos en fe, esperanza y amor. Entonces, por eso es que ustedes, mis hermanos, que cuando dicen, bueno, ¿qué es lo que determina una iglesia para que crezca? Se hace un montón de estudios, es un montón de proyectos para que una iglesia pueda crecer como crece una compañía. Pero lamentablemente no es así en la iglesia, porque la iglesia es lo que, como la palabra iglesia significa, el vocablo griego que significa que fueron los llamados fuera, los llamaron fuera del mundo para formar parte del cuerpo de Jesucristo. Y es por eso, mis hermanos, cuando pasó la pandemia nos dimos cuenta que la iglesia no es tan solo un club social, la iglesia no es tan solo una institución, pero es el cuerpo de Jesucristo formado con lo que Dios ha llamado. Y usted forma parte de esta iglesia, de este cuerpo, porque Dios, en su divina gracia, lo ha llamado. Fíjense lo que nos dice el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fíjense, mis hermanos, esta parte. La elección de Dios para formar su iglesia, para tocar los corazones y las almas en el tiempo y en el momento que Él ha querido. Fíjense esto, que el evangelio no es tan solo palabras o pensamiento de hombre, pero no dice que es el poder. Es poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien transforma, es el Espíritu Santo quien hace la obra. Es el Espíritu Santo que llama, que regenera. Y es por eso, mis hermanos, que muchas personas han pensado que la iglesia tan solo es, si tú tienes, por ejemplo, un grupo de música, tú puedes formar una iglesia. No es así, porque la realidad con la iglesia, mis hermanos, es que nosotros no somos un ente, una institución terrenal, pero somos un cuerpo celestial formados a través de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual la iglesia nunca va a desaparecer, porque es el cuerpo de Jesucristo, y Jesucristo es quien llama, Jesucristo es quien mantiene su obra, Jesucristo es quien dependemos de Jesucristo. Él nos elige para formar su pueblo, Él nos llama, entonces por su gracia nosotros estamos aquí. Cuando Pablo habla a los tesalonicenses, él está tan contento de ver cómo Dios los ha llamado. Recuerdan que ellos eran paganos, no creían en nada. Y Jesucristo, Pablo llega y ellos son transformados por el Evangelio de Jesucristo. El poder de Dios, del Espíritu Santo, transformando las vidas. El poder del Espíritu Santo cambiando el corazón de piedra del hombre. Entonces, es un llamado. Formar la iglesia de los tesalonicenses fue un llamado de Dios. Recuerdan, como decíamos la semana pasada, eran griegos, la gran mayoría eran griegos que no sabían nada del Evangelio. Y Pablo llega, predica en la sinagoga de los judíos. Y en esa sinagoga habían griegos, y él por varias semanas predicaba, y el Señor hace la obra y llama a aquellos y toca a aquellos que han de ser salvos. Entonces, por la gracia de Dios son salvos. Esa gracia que viene a través de la fe, esperanza, amor. Y por eso, mis hermanos, que la iglesia comienza con la fe,
como dice las Escrituras en el libro de Romanos, ¿verdad? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces se escucha la palabra, llega la fe, el Espíritu transforma. Entonces cuando formamos a la iglesia, es una iglesia que vive en amor, pero es una iglesia que tiene una esperanza plena de que Jesucristo va a regresar. Entonces esa es la iglesia, se forma por el poder de Jesucristo, del Espíritu Santo. Así que la primera parte de la acción de gracias de Pablo tiene que ver, mis hermanos, agradece a Dios como Dios ha llamado a la iglesia de los tesalonicenses por medio de la fe, del amor, de la esperanza. Pero es bien interesante que viene la segunda parte de ese agradecimiento, y comenzando en el versículo 6, es lo que se denomina como el ejemplo, el modelo que tienen que seguir aquellos que son llamados. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ahora, ¿recuerdan que Pablo llegó, estaba predicando la palabra del Señor, y no tan solo la palabra, sino el poder? Pero la cosa importante del Evangelio es que es una especie de modelar o de ser ejemplo. Por ejemplo, fíjense cómo Pablo dice en el versículo 6. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. En otras palabras, Pablo daba ejemplo de lo que era tener una vida cristiana. Los cristianos aprendieron, la iglesia aprendió. Los no cristianos vieron las acciones, el ejemplo de una vida cristiana. Y aquí nos dice que ellos fueron seguidores, no tan solo de Pablo, pero sobre todo del Señor. Hermano, la vida cristiana es así, es un ejemplo. Yo puedo hablar todo lo que yo quiera, usted puede hablar todo lo que usted quiera, pero al final, una de las predicaciones más grandes que usted puede dar es su vida, es el ejemplo que la gente va a seguir. Por eso es que somos seguidores de Jesucristo. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Jesucristo, porque seguimos su ejemplo. Pero también nosotros, mis hermanos, debemos dar ejemplo. Y aquí nos dice que ellos vinieron a ser imitadores de Pablo, de Silas, de Timoteo. Porque Pablo, Silas y Timoteo tenían esa vida que reflejaba una comunión con Cristo. Y mire cómo dice que en medio de la tribulación ellos veían cómo Pablo, Silas y Timoteo, cómo ellos reaccionaban a las tribulaciones de la vida. Y nos dice aquí que aunque había gran tribulación, recibían la palabra con gran gozo del Espíritu Santo. Pero miren una vez más, la segunda parte de ese agradecimiento es Pablo, Silas o Silvano y Timoteo eran modelos de la gracia de Dios. Pero fíjense lo que pasa, mis hermanos, cuando nosotros somos llamados por el Señor, tenemos que dar ejemplos de esa gracia, y cuando damos ese ejemplo, entonces otros van a seguir los pasos de los caminos del Señor. Fíjense en el versículo 7, y ahí está la palabra la parte del tema, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos, aquellos paganos convertidos por la palabra del Señor, llamados para ser ejemplos, ellos entonces son ejemplos aquí en Macedonia y Acaya, en otras regiones. Ellos fueron luz en medio de las tinieblas. Fueron ejemplos de la gracia de Dios, ejemplos de la gloria de Dios, llamados por gracia, pero ejemplos para que sean gloria
de Dios. Entonces la verdadera iglesia, mis hermanos, nosotros como iglesia, yo creo que el mensaje más grande que nosotros podemos dar es de ser ejemplos para la gloria de Dios. Hermanos, es increíble cómo nuestros hijos nos imitan. Como ustedes saben, yo tengo 2 hijas y es increíble cómo nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros chistes, hasta nuestra forma de caminar, y parece como que ellos nos están mirando, pero sabe que están viendo exactamente lo que usted está haciendo, y a veces involuntariamente ellos están haciendo exactamente lo que usted está haciendo. Imagínese en la vida cristiana cómo somos ejemplos para Cristo, cómo imitamos a Jesucristo para que la gente de tal manera nos imite ese caminar que tenemos con Jesucristo. Pablo nos dice aquí que la iglesia dio tanto ejemplo que el evangelio fue hasta Macedonia y Acaya. Nos dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe que se ha extendido. Y fue tan grande, mi hermano, el ejemplo que los tesalonicenses estaban dando, que Pablo decía que no tenía ellos necesidad de predicar nada, porque solamente el ejemplo de los hermanos de Macedonia, esa imitación de Jesucristo, esa imitación del caminar que tenía Pablo y los demás, hizo que los demás viniesen a los pies de Jesucristo. Y dice Pablo que ya no tenía ya necesidad de ir a predicar a ningún otro lugar. Hermanos, esta parte es tan importante para nosotros como iglesia. Si nosotros queremos ver esa gloria maravillosa del Señor, pues tenemos primeramente que imitar a Jesucristo. Eso es lo más importante, imitar a Jesucristo. Porque cuando imitamos a Jesucristo, yo pienso que ese es el ejemplo más grande que nosotros podemos dar. Caminar como Él caminó, hablar como Él habló, orar como Él oró. Porque si imitamos a Jesucristo, entonces los demás van a seguir nuestros pasos, el ejemplo que tenemos con Jesucristo. Es bien interesante como Él nos dice aquí, el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Fíjense, mis hermanos, cómo ellos entraron en esa comunión, cómo ellos vieron el andar de esos hermanos, de Pablo y de Silas, cómo eso transformó sus vidas. Hermanos, lamentablemente, lo que nosotros vemos en nuestros días es la poca imitación a Cristo, el poco ejemplo que podemos dar de la gloria de Dios. A veces somos los peores modelos de la gracia de Dios, porque nuestra vida está tan lejos del Señor. Una persona decía que el libro más grande de predicación que tú puedes tener es tu vida. Es tu vida, básicamente. Y decía esa persona que la gente va a escuchar más el ejemplo que tú das que la palabra que tú dices. Y aquí el ejemplo de fe, de esperanza, de amor, por lo cual fueron llamados, ese caminar con Cristo, esa imitación con Cristo, fue lo que llevó a otros a seguir a Jesucristo. Pablo termina con la palabra esperanza una vez más. Yo le decía que en los 5 capítulos del libro de Tesalonicenses, en cada capítulo se habla de la venida de Jesucristo. Y Pablo termina, y esperar
de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Aquí, mis hermanos, Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses, estamos gozándonos en la esperanza venidera de Jesucristo que viene y que nos va a librar de la ira que vendrá al mundo. El ejemplo más grande que nosotros tenemos, como yo les digo, es la gran imitación de Jesucristo, vivir para Cristo, básicamente, demostrar por nuestros hechos, no tan solo nuestras palabras, pero demostrar por nuestros hechos que somos seguidores de Jesucristo, que fuimos llamados por su gracia, que fuimos llamados por su gracia, por medio de la fe, que no es un don de nosotros, pero que fuimos hechuras suyas para buenas obras. Así que somos llamados por la gracia de Dios, pero somos, hermanos, eso es bien importante, somos ejemplos, somos llamados para ser ejemplos de la gloria maravillosa del Señor. Cuando Pablo habla de iglesia y de Tesalonicenses, por todas sus preocupaciones, Pablo quiere recordarle la importancia de ser agradecidos. Y por eso comienza de esa manera. Hermanos, muy a menudo nosotros nos olvidamos de ser agradecidos a Dios, no tan solo por las cosas materiales que Él nos ha dado, pero sobre todo por los beneficios espirituales que Él nos ha dado. Entonces Pablo comienza de esa manera, sean agradecidos. Y Pablo dice, bueno, yo agradezco a Dios por lo que Él ha hecho, por la iglesia que ha permitido que se formase. Y yo le hago esta misma pregunta a ustedes, ¿cuántas veces tú has agradecido a Dios por la iglesia en la cual Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces tú le has agradecido a Dios por los hermanos que Dios te ha provisto? ¿Cuántas veces tú le dices, Señor, gracias que permite que yo tenga un lugar para adorar? Permite que yo pueda ser parte de tu familia, de la familia de Cristo. ¿Cuántas veces tú le has agradecido al Señor? Saben, mis hermanos, que muy a menudo nosotros pedimos sin agradecer. Pero Pablo comienza con la cosa más importante. Agradezcan porque fueron llamados por la gracia de Dios. ¿Y saben lo que pasa, mis hermanos? Cuando nosotros vivimos nuestro llamado, entonces somos ejemplos realmente formidables de su gloria. Eso es lo que Dios quiere en nuestra iglesia hoy. Mis hermanos, ¿cuántas veces la gente ha visto a Jesucristo en tu vida, en lo que tú estás haciendo? Hermanos, y por eso es que la iglesia continúa. Continúa porque cada uno de nosotros ha sido llamado de una manera especial por la gracia de Dios. Y mientras más ejemplos damos de su gloria, más personas van a conocer de esa gracia. Hermanos, uno se tiene que examinar cada día y decirle, Señor, ¿estoy yo siendo ejemplo de tu gloria? Tú que me has llamado por tu gracia, ¿estoy siendo ejemplo? Eso es una cosa que uno siempre se pregunta. Y uno siempre tiene que levantarse en la mañana y decir, Señor, te he agradecido por llamarme para mostrar al mundo tu gloria. Y tenemos que decirle, Señor, ayúdame cada día a mostrar a este mundo mi relación contigo, a ser un ejemplo de tu gloria, porque tú me has llamado por tu gracia. Y la iglesia, mis hermanos, va a crecer. ¿Saben por qué? Porque es el poder de Dios, lo que me dice, fuimos elegidos. Y ese poder que transformó a esos paganos en la ciudad de Tesalónica, va también a transformar a los paganos, a los no cristianos de esta ciudad, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Es el poder de Dios, del Espíritu Santo.
viviendo nosotros vidas ejemplares para Dios, sabiendo que Él nos ha llamado. Hermanos, usted va a ver muchas almas venir a los pies de Jesucristo, tan solo, recuerden, tan solo cuando usted siga los pasos del Señor. A veces, mis hermanos, nosotros queremos como que la gente se entregue al Señor inmediatamente. Nosotros queremos como que cientos de personas vengan a los pies de Jesucristo. Y nos olvidamos que es un proceso. Es un proceso en el cual Dios está en control. Dios es quien toca las almas. Y nosotros tenemos que hacer lo que hizo Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo tiene una constancia. Él predicaba a cada momento en esa sinagoga. Pero él sabía que fue llamado para mostrar esa gracia. Entonces él daba ejemplo de la gloria de Dios. Y el poder de Dios hizo una obra maravillosa. Recuerden, mis hermanos, que Pablo no era un buen predicador. De hecho, era tan aburrido que una de las historias nos dice que había un muchacho que se quedó dormido en el sermón de Pablo y se cayó, el muchacho murió. Mire qué tan aburrido era Pablo. Y sin embargo, ¿cuántas personas vinieron a los pies de Jesucristo a través de Pablo? ¿Saben por qué? Porque fueron llamados por la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, y Pablo ha dado ese ejemplo de la gloria de Dios. Dios hace la obra, mis hermanos. Cuando usted mira a su iglesia, usted mira a las personas y dice, Señor, pero ¿cómo le voy a hablar a las personas de Jesucristo? Siempre recuerde estas dos partes de la iglesia de Tesalónica. Ellos fueron llamados, fuiste llamado, estás aquí porque fuiste llamado. Hermanos, tú podías estar en cualquier otro lugar, pero Dios te llamó, estás aquí. Dios te llamó. Y a través de ese llamado maravilloso, te eligió Dios para llevar su gracia en fe, en amor, en esperanza, para que otros puedan ver el ejemplo de tu transformación en Jesucristo. La bondad de Dios, mis hermanos, cuán grande es esa bondad para con nosotros. Vamos a orar y pedir al Señor que podamos vivir ese llamado cada día y que podamos ser ejemplos de su gloria. Oremos. Padre Santo, tú has formado tu iglesia por tu gracia. Tú sigues haciendo la obra maravillosa para tu gloria. Y nosotros estamos tan contentos, Padre Santo, de saber y agradecidos de que nos has llamado. Pero, Padre, hay muchas otras personas, Padre mío, que no te conocen. Y queremos, Padre Santo, ser ejemplos de tu gloria. Porque tú también llamas a aquellos, por tu gracia, a ser parte de tu iglesia. Y ya tú los conoces, Padre Santo. Pero permite que nosotros constantemente, fielmente, seamos ejemplos de tu gloria. Porque tú nos has llamado por tu gracia. Oh Señor, yo quiero orar en esta noche por nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos que no te conocen, y queremos pedirte que nos perdones por las tantas veces que no hemos sido ejemplos de tu gloria. Padre Santo, que no hemos sido imitadores de Cristo. Oh Padre, permite que seamos imitadores de Cristo para que otros nos imiten a nosotros como imitamos a Cristo, y que así ellos también puedan venir a tu gracia. Gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.